Buenos días a todos. Vamos a continuar hablando de movimientos rígidos. Los movimientos rígidos son todas aquellas transformaciones de R2, R3, etcétera, que mantienen las distancias. Es decir, en nuestro caso estamos hablando o lo vamos a aplicar al procesamiento de imágenes, y en el caso del procesamiento de imágenes vamos a tener píxeles que viven en un espacio discreto. Aún así vamos a considerar los movimientos rígidos de, por ejemplo, R2 en R2, porque aunque el píxel sea de un espacio discreto, puede que cuando lo transformemos, lo movamos, pues este píxel me caiga entre otros dos, ¿no? Con lo cual vamos a poner unos ejes, eje X, eje Y o eje horizontal, eje vertical, y a mover estos píxeles de lado a lado de tal manera que al final dos imágenes acaben corregistradas, acaben una bien alineada con la otra. Antes de pasar a hablar del corregistro, vamos a introducir cómo podemos mover estas imágenes. En particular, vamos a introducir para ello los movimientos rígidos, que serán la base del corregistro rígido. Los movimientos rígidos, ya lo he dicho, son todas aquellas transformaciones del espacio que conservan las distancias. De estas habrá de dos tipos, de las que mantienen la orientación, que serán transformaciones directas, y las que invierten la orientación, que serán transformaciones inversas. Solo estamos interesados en las que mantienen la orientación porque son las únicas que de hecho podemos hacer mediante una serie de movimientos posibles, digamos, en el espacio tridimensional, lo cual quiere decir que son de hecho las únicas que nos interesan. En cuanto al plano, es decir, en dos dimensiones, ¿qué tipo de movimientos rígidos tenemos? Aparecen dos tipos de movimientos rígidos diferentes. Cuando digo aparecen dos tipos de movimientos rígidos, me refiero a cualquier otro movimiento rígido será primero una traslación y luego una rotación, ¿vale? Con un ángulo y un giro determinados, la traslación de un vector determinado, etcétera, pero siempre vendrá caracterizada por esta descomposición, entre comillas. Expresar una traslación es fácil, de hecho, estaremos muy interesados en cómo representarla, es decir, a nivel de código, cómo ser capaces de guardar en memoria todos los parámetros necesarios para un movimiento rígido, ¿no? En el caso de la traslación, estos parámetros está claro que son solo dos, son toda aquella longitud que nos hemos movido en el eje X y toda aquella longitud que nos hemos movido en el eje Y. En el ejemplo que tenéis aquí en pantalla, estos vendrían a ser los parámetros v1 y v2, ¿no? Donde son simplemente parámetros del vector de traslación que nos envía de un punto a otro. Bueno, antes no lo he dicho, pero una traslación simplemente consiste en coger todos los puntos del espacio y moverlos todos en la misma dirección, en el mismo sentido y la misma distancia. De tal manera que si antes teníamos una distancia determinada, por ejemplo, entre A y P, cuando nosotros trasladamos los dos, esta distancia se mantiene, porque la distancia entre B y P' es la misma distancia que entre A y P. Después tenemos la rotación, que es el segundo tipo de movimiento rígido en el plano. El segundo tipo de movimiento rígido en el plano consiste en yo me centro en un punto y a partir de este punto voy a rotar cualquier otro punto, por ejemplo en la imagen el punto P, lo voy a rotar un ángulo determinado, ¿no? Si el punto P lo roto en un ángulo alfa con respecto al centro O, entonces me acabaría en el punto P'. Si cojo todos los puntos y los roto simultáneamente, entonces las distancias que yo tenía originalmente las tengo al final. Ser capaz de expresar una rotación en cuanto a cómo guardarla en memoria o cómo ser capaz de trabajar con ellas de alguna manera, es un pelín más complicado. Es un pelín más complicado porque ahora la coordenada X del nuevo punto, ¿no? Que aquí tenemos representada por X', no solo dependerá de la coordenada X original, sino que además también dependerá de la coordenada Y original. Como estamos rotando, de alguna manera estamos entremezclando las dos coordenadas. En cualquier caso, tenemos la buena suerte de que tenemos esta expresión matricial que veis aquí abajo a la izquierda. Esta expresión matricial me dice, yo puedo calcular las coordenadas del punto P', es decir, del punto después de aplicarle la rotación, mediante esta ecuación matricial que consiste en coger una matriz de la que ahora hablaré y multiplicarla por la derecha por el vector columna de coordenadas del punto original, ¿no? Porque el punto original P tendría coordenadas X, Y en base a esta representación que yo he hecho. La matriz por la cual lo tengo que multiplicar es una matriz que depende del ángulo de giro. En este caso tendríamos un ángulo representado más o menos de unos 80 grados, con lo cual lo único que tendríamos que hacer es donde pone coseno de alfa, sustituir por el coseno de 80 grados, ¿no? Etcétera. Fijaros que este ángulo puede estar entre 0 y 2pi y con esta representación podemos expresar cualquier tipo de ángulo. De hecho, si tuviésemos que aplicar dos o tres rotaciones una detrás de la otra, tendríamos que multiplicar por esta matriz 2 o 3 veces. No lo he dicho, pero en este caso
esta rotación está expresada con centro al origen, ¿de acuerdo? Fijaros que el origen, el 0, 0, se tendría que pasar al punto coseno de alfa por 0 menos seno de alfa por 0. ¿No? Esa sería la coordenada x', la coordenada y' también sería una combinación lineal de x y y. En cualquier caso, el punto 0, 0 es el único punto fijo de esta rotación, lo cual quiere decir que si quiero expresar una rotación con respecto a otro centro, la alternativa más sencilla desde el punto de vista conceptual es primero traslado ese otro centro al origen, luego hago la rotación en el origen y luego vuelvo a trasladar todo mi plano allá donde se requiera. Pasemos ahora a los movimientos rígidos en el espacio. Los movimientos rígidos en el espacio son básicamente dos. Aunque hemos aumentado en una dimensión más nuestro espacio, resulta que no tenemos una casuística mucho más amplia de movimientos rígidos, si bien estos dos son diferentes de los que teníamos antes. El primer ejemplo es el mismo, es la traslación. Simplemente tenemos un vector dado, un vector que ahora tendrá 3 coordenadas, porque recordad, ahora estamos en dimensión 3 en el espacio, lo cual quiere decir que todos los puntos vendrán especificados por 3 coordenadas. Y podemos mover todos los puntos a otro determinado siempre siguiendo el mismo vector, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos el vector que va de A hasta B, también nos mueve el punto de P hasta P'. Como en el caso dos-dimensional, tenemos exactamente, bueno, no exactamente la misma expresión, pero tenemos una expresión muy parecida. A todas las coordenadas del punto P original, aquí x y z, les tenemos que sumar las coordenadas del vector mediante el cual estamos trasladando, v1, v2, v3. Y esta suma nos dará las coordenadas del punto destino, el punto P', representado por las coordenadas x' y z'. El segundo tipo de movimiento rígido que tenemos en el espacio es la rotación axial. Hago un pequeño énfasis en que solo estamos estudiando los movimientos rígidos que conservan la orientación. Es decir, existen otros movimientos rígidos, pero no nos interesan porque invertirían la orientación y nunca vamos a corregistrar en base a movimientos que inviertan la orientación. En cualquier caso, el segundo movimiento rígido que tenemos es la rotación axial. La rotación axial, he puesto aquí una imagen de la Tierra para que se vea de manera intuitiva, vamos a coger un eje que pasa por el origen, y ese eje va a estar constituido por puntos fijos. Es decir, todos los puntos de este eje se van a quedar allá donde estaban. Ahora bien, perpendicularmente a este eje, podríamos hacer cualquiera de los planos perpendiculares, ahí dentro tenemos un plano de puntos. Este plano de puntos se van a mover todos al unísono y se van a mover todos con el mismo ángulo de rotación, con el centro con respecto al eje. Para especificar una rotación axial, básicamente tenemos que especificar dos cosas. Primero, cuál es el eje de rotación y segundo, cuál es este ángulo de rotación. Hago énfasis otra vez, en todos los planos perpendiculares al eje vamos a movernos el mismo ángulo de rotación, vamos a rotar el mismo ángulo. Si no, no sería un movimiento rígido porque no mantendría las distancias. Para representar esta rotación axial vamos a ver tres alternativas diferentes. La primera es la alternativa de las coordenadas cartesianas, que es básicamente una alternativa del mismo tipo de las cuales venimos viendo hasta ahora. Luego vamos a ver los ángulos de Euler y luego vamos a hablar de los cuaterniones, cómo nos pueden representar rotaciones axiales de manera compacta. Las coordenadas cartesianas consisten en lo siguiente. Consisten en encontrar una expresión matricial de tal manera que, dadas las coordenadas de un punto x y z, cuando yo multiplique las coordenadas del punto x y z por la matriz por la izquierda, el vector por la derecha, el resultado de ese producto me dé las coordenadas x' y z' del punto destino, ¿no? De a dónde iría a parar el punto original x y z después de esta representación axial. En función de qué tipo de rotación axial estoy determinando, algunas de ellas tienen una expresión muy sencilla. Imaginemos que estamos haciendo una rotación axial donde el eje de rotación es el eje Z. Es decir, uno de los ejes de nuestra base canónica es precisamente el eje de rotación. Esto no siempre será así, de hecho normalmente el eje de rotación será oblicuo y por tanto la expresión será más compleja, pero en este caso concreto tenemos esta expresión tan sencilla, coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Esto, si os acordáis, era la matriz de rotación de una rotación de ángulo alfa con respecto al origen en un plano 2D, y luego
tenemos todo eso rellenado con ceros, excepto un 1 en la diagonal. Un 1 en la diagonal porque la coordenada z de cada uno de los puntos se va a mantener. De ahí viene ese 1. Todos los ceros vienen dados por el hecho de que no hay interacción entre las coordenadas x e y y la coordenada z, ¿no? Independientemente de dónde estaba la coordenada z, las coordenadas x e y se van a mover de una manera determinada e independientemente de cuáles serán las coordenadas x e y, la coordenada z siempre se va a mantener. Os animo a que cojáis esta matriz y desarrolléis en ecuaciones cuál sería el resultado para x', cuál sería el resultado para y', cuál sería el resultado para z', para tener una idea de qué quiere decir realmente esta matriz. En general esto no va a ser tan sencillo, en general vamos a tener ejes oblicuos y cuando tengamos ejes oblicuos vamos a tener lo que representar necesariamente por una matriz con 9 elementos, una matriz 3×3. Fijaros que aquí en realidad tenemos 4 grados de libertad, es decir, tenemos o necesitamos determinar cuál es el eje de rotación. Esos son 3 grados de libertad porque eso nos vendría dado, digamos, por 3 coordenadas. Y necesitamos saber cuál es el ángulo de rotación en el plano axial. En realidad no son 4 grados de libertad, de hecho son solo 3. ¿Por qué son solo 3? Porque el eje de rotación no viene dado por 3 coordenadas, en realidad viene dado por solo 2, porque fijaros que me está expresando una dirección en el espacio, no necesito saber cuál es la longitud de esta dirección, sino que solo necesito saber cuál es su orientación con respecto al plano XY y cuál es su orientación, por ejemplo, con respecto al plano XZ o YZ. Es decir, con 2 coordenadas de este vector, si yo sé que el vector, por ejemplo, es unitario, podría sacar la tercera coordenada. Y por tanto, con, entre comillas, 2 grados de libertad, sería capaz de expresar cualquier dirección en este espacio tridimensional a partir del origen, ¿no? Porque solo me interesa, ya os digo, la dirección, no la longitud a la cual me estoy moviendo. Fijaros que estas matrices tienen mucha redundancia. Necesitamos 9 valores para expresar cada una de estas matrices, pero en realidad con, entre comillas, 3 valores bien escogidos, ¿no? Porque tenemos, entre comillas, 3 grados de libertad para expresar cualquier rotación axial, seríamos capaces de determinar los otros. Es decir, hay 6 valores que, entre comillas, nos sobran. Nos sobran porque no todas las matrices A serán matrices de rotaciones axiales, solo lo serán algunas que cumplan unas determinadas condiciones. Estas determinadas condiciones son las siguientes. La primera es que la matriz por la matriz transpuesta será igual a la identidad. Y la segunda condición es que el determinante de la matriz será exactamente igual a 1. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces siempre tendremos la matriz o bien de la identidad, es decir, aquella transformación que no hace nada y que por tanto es un movimiento rígido porque conserva las distancias, etc. O bien tendremos una matriz de una rotación axial. Tampoco nos hemos parado a decir cómo ser capaces de encontrar el eje de rotación a partir de la matriz o cómo encontrar la matriz a partir del eje de rotación y del ángulo de rotación. Vamos primero a cómo a partir de la matriz intentar encontrar el eje de rotación. El eje de rotación, recordad que era un eje que solo contenía puntos fijos. Es decir, todos los puntos del eje eran puntos que cuando yo los trasladaba, entonces quedaban fijos. Si os fijáis en la ecuación de arriba a la izquierda, tengo que cuando yo traslade por esta rotación axial un punto x y z, se me convertirá en el punto x' y z'. Si donde pone x' y z' lo sustituyo con los mismos valores x y z, esto solo será verdad para los vectores del eje de rotación. Es decir, siempre que yo quiera encontrar el eje de rotación, tengo que resolver la ecuación que tengo abajo a la derecha, que es la que me dice que cuando yo coja la matriz y la multiplique por las 3 coordenadas de un punto del eje de rotación, me dará el mismo punto, lo cual me estará diciendo cuál es la dirección de este eje de rotación. Antes de hablar del ángulo, dejadme explicar cómo poder pasar de conocer el eje y el ángulo a poder pasar una matriz de esta forma. Antes hemos dicho que algunas rotaciones axiales eran muy fáciles de expresar. En particular, esta es muy fácil de expresar y la matriz de abajo a la izquierda se corresponde a una matriz de una rotación axial de eje alfa expresada en una base determinada. No en la base x y z, sino en una base donde los dos primeros vectores son vectores del plano de rotación, ortogonal al eje de rotación, y donde el tercer vector es un vector del eje de rotación. Además, esta base
tiene que ser ortonormal, es decir, tiene que estar formada por vectores ortogonales y vectores normalizados, vectores cuya norma sea exactamente igual a 1. Es decir, esta matriz es una matriz que me expresa la rotación axial, pero de otra manera, en otra base, para encontrar cualquier matriz de esta forma, de la forma A igual a estos 9 coeficientes, estos 9 valores, que pueden ser valores relativamente arbitrarios, al menos a simple vista, tendría que aplicar un cambio de base. Es decir, una estará relacionada con la otra mediante un cambio de base. La segunda de estas representaciones axiales es la que se corresponde con los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler básicamente son tres ángulos que me permiten expresar cualquiera de estas rotaciones axiales, es decir, que me permiten capturar estos 3 grados de libertad que tienen las rotaciones axiales. Aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, tenéis representado el mismo artilugio. Es un cardán que es básicamente un artilugio que me permite visualizar muy bien lo que son los ángulos de Euler. A la izquierda tenéis la versión clásica, a la derecha tenéis un estabilizador de una cámara, pero que en el fondo es exactamente el mismo principio de funcionamiento, que en base al ajuste de 3 ángulos diferentes me permite mover o seleccionar cualquier dirección. En el caso, de los ángulos de Euler son básicamente 3 ángulos que necesitaré para expresar cualquier orientación en el espacio. En este caso, en la figura de la izquierda, tenéis representados estos 3 movimientos. Primero, un ángulo con respecto a un eje, con el eje vertical. Luego, un segundo ángulo con respecto a un eje que ya es oblicuo. Y luego, un tercer ángulo con respecto a otro eje oblicuo. En la figura de la derecha tenéis los mismos ángulos explicados uno detrás del otro. Primero el ángulo alfa, luego el ángulo beta y luego el ángulo gamma. Fijaros que el ángulo alfa es un ángulo de una rotación que se produce en el plano XY. El ángulo beta es una rotación que se produce en el plano YZ. Y luego el ángulo gamma se corresponde a la rotación que se producirá en el espacio n y ahora y', ¿no? Donde y' sería esta y en rojo que tenéis arriba a la derecha. En realidad, lo que están haciendo la representación en ángulos de Euler es intentar dividir en estas 3 componentes cómo sería la matriz de coordenadas cartesianas para representar esta rotación axial. Y estos 3 ejes son los que, o gracias a esta representación en ejes diferenciados, podemos tener la siguiente igualdad. Es decir, la igualdad que nos dice, mira, si yo quiero pasar de unos puntos a otros puntos, tendré que multiplicar por una matriz. En este caso, la matriz la he dividido en 3 matrices. Una que se corresponde al ángulo alfa, una que se corresponde al ángulo beta y una que se corresponde al ángulo gamma. Fijaros que el orden me importa, porque las matrices no tienen un producto conmutativo. Es decir, la matriz A sub alfa por la matriz A sub beta no dará el mismo resultado cuando las multiplique en este orden que cuando las multiplique en orden inverso. En la misma dirección, fijaros que yo originalmente, vuelvo a recuperar la transparencia, fijaros en la fórmula de arriba a la izquierda, para calcular los puntos o las coordenadas de la imagen del punto X y Z, es decir, las coordenadas X', Y', Z', tenía que multiplicar por la matriz A. Ahora voy a sustituir esta A primero por la multiplicación por A sub alfa, y por eso la pongo a la derecha del todo, luego por la multiplicación por A sub beta y luego la multiplicación por A sub gamma. De hecho, fijaros que aquí las tengo en este orden. Primero a la derecha de todo A sub alfa, luego A sub beta y luego A sub gamma. Pasemos ahora a hablar de la tercera de las representaciones de las rotaciones axiales. Esta representación es mediante cuaterniones. Los cuaterniones son una extensión muy parecida a la extensión de los números complejos. Si para pasar de los números reales a los números complejos añadimos un grado de libertad, entre comillas, para pasar de los números reales a los cuaterniones tenemos que añadir 3. Ahora no solo tendremos una dimensión imaginaria, sino que tendremos 3 dimensiones imaginarias, las 3 diferentes. En los números complejos definimos que cuando nos encontremos y al cuadrado lo vamos a sustituir por -1. Y lo hacemos de esta manera porque así no solo la suma de números complejos funciona bien, sino también el producto de números complejos. Resulta que definido de esta manera, el producto de números complejos, el conjugado de números complejos, etc.,
nos definen estructuras coherentes, estructuras consistentes en sí mismas y estructuras consistentes con con las operaciones que ya teníamos en los números reales. En los cuaterniones podemos hacer algo muy parecido. Añadimos estas tres dimensiones extra, estas tres, entre comillas, dimensiones imaginarias, que en este caso son las correspondientes a las dimensiones I, J, K, y operamos de una determinada manera con estas dimensiones. Siempre que nos encontremos I al cuadrado, o J al cuadrado, o K al cuadrado, o IJK, lo sustituiremos por -1. Podemos definir lo que es la suma de cuaterniones. La suma de dos cuaterniones, fijaros que cada cuaternión viene representado por 4 números reales, pues la suma de cuaterniones simplemente será sumar cada una de las partes, entre comillas, ¿no? La parte real con la parte real, la parte imaginaria en I con la parte imaginaria en I, la parte imaginaria en J con la parte imaginaria en J, etc. El producto de cuaterniones también lo podemos definir, y lo podemos definir gracias a estas reglas I al cuadrado, J cuadrado, K cuadrado, que nos hemos encontrado, ¿no? Porque cuando multipliquemos, por ejemplo, J por K, fijaros que si I por J por K es igual a -1, esto lo podríamos multiplicar por I a la izquierda y a la derecha, y entonces tendríamos I al cuadrado por J por K es igual a -I, lo cual quiere decir que J por K es simplemente, bueno, es simplemente igual a I. En cualquier caso, el producto de cuaterniones expresado como en base a estas reglas está bien definido, nos dará otro cuaternión, y de la misma manera podríamos expresar los conjugados de un cuaternión. El conjugado de un cuaternión consiste en cambiarle el signo a todas las dimensiones imaginarias que hemos añadido, donde ya digo, el término dimensión imaginaria es un término realmente muy malo porque parece que la dimensión no existe, cuando en realidad sí es una dimensión. Tiene el nombre imaginario por un problema histórico, pero lo tenéis que ver como una herramienta que nos es muy útil a la hora de intentar modelizar según qué aspectos. En particular, podemos modelizar rotaciones axiales mediante este sistema cuatridimensional, ¿no? Con lo cual, llamarles dimensiones imaginarias es un poco arbitrario. Pero bueno, hemos dicho que se pueden definir la suma, el producto y el conjugado de un cuaternión. También podemos definir la norma de un cuaternión. Si cogemos un cuaternión y lo multiplicamos por su conjugado, así como pasaba en los complejos, ahora también tendremos siempre un número real. Este número real es lo que llamamos la norma, que de alguna manera nos viene a decir cuán importante es este cuaternión. Y también podemos definir cuáles son los cuaterniones unitarios, que son todos los que tienen norma exactamente igual a 1. Los cuaterniones nos van a servir para expresar puntos del espacio y también nos van a servir para expresar rotaciones axiales. Pasemos a ello. Primero, fijémonos en la parte de abajo a la izquierda. Para representar un vector de un espacio tridimensional como un cuaternión, lo podemos hacer de la siguiente manera. Existen multitud de maneras de hacerlo, pero nosotros nos vamos a fijar en esta. Vamos a coger un cuaternión, un vector del espacio tridimensional, v1, v2, v3, y le vamos a asignar el cuaternión cuya parte real era 0, cuya parte imaginaria en I era v1, etc. Esto nos está haciendo una correspondencia entre todos los vectores de R3 y unos cuantos de los cuaterniones que tenemos, que son solo los cuaterniones con parte real igual a 0. Esto nos permite expresar cualquier vector de R3. Y dicho esto, podemos introducir la representación de una rotación axial mediante cuaterniones. Fijaros que para representar una rotación axial necesitamos dos ingredientes. El primero es el ángulo de rotación en el plano de rotación, el ángulo alfa entre 0 y 2pi. Y el segundo es un vector que podemos considerar que es unitario, que será el vector del eje de rotación, ¿no? Este vector que tenemos representado como v en el resultado de la derecha. Una vez que tengamos estos dos ingredientes, alfa y v, que nos caracterizan la rotación axial, podemos definir un cuaternión, como veis en la tercera línea. La tercera línea dice, el cuaternión Q será igual al coseno de alfa medios más el seno de alfa medios por v. Alfa será el ángulo de rotación y la v que veis, fijaros que es una v sin la flecha de vector, ahora es el cuaternión asociado a este vector que ya teníamos antes. Es decir, como sabíamos asignar a cada vector del espacio tridimensional un cuaternión, vamos a asociar este cuaternión para considerar el cuaternión Q. Pues resulta que este cuaternión Q, o el operar con este cuaternión Q, nos permite pasar de las expresiones o de los puntos del espacio tridimensional a la imagen por la rotación axial que hemos definido antes de los puntos de este espacio tridimensional.
En particular, fijaros que para cualquier punto que tengamos de R3, donde aquí está representado en la segunda línea con una P con una flecha encima, para cualquier punto que tengamos en R3, podemos calcular su rotación axial, su giro axial, como este P' con la flechita encima. Cuando lo pasemos al mundo de los cuaterniones, tanto P como P' los podemos representar mediante un cuaternión, ¿no? Y los podemos representar tal y como aparece abajo a la izquierda. Entonces, esta representación en cuaterniones cumple la siguiente propiedad. Cuando tengamos que P' es el giro axial de P, tenemos que lo podemos obtener como multiplicando por la izquierda por el cuaternión que hemos definido y por la derecha por su conjugado, por Q conjugado. O dicho de otra manera, si queremos obtener cuáles son las coordenadas de hacer este giro axial, podríamos pasar al mundo de los cuaterniones, hacer esta operación Q por P por Q conjugado, tendríamos un cuaternión que nos representa a dónde va a parar el punto P después del giro, y este cuaternión que nos representa esto lo podríamos volver a asociar al punto del espacio tridimensional original. Aquí en las diapositivas tenéis un vídeo que os recomiendo para intentar visualizar qué son los cuaterniones, ya que tenemos 4 grados de libertad y a veces las cosas se hacen un poco difíciles de entender. Ahora ya para acabar, me gustaría que pensaseis en cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas 3 maneras de representar una rotación axial en el espacio tridimensional. Pensad en las ventajas e inconvenientes, incluyendo todos los aspectos que encontréis. Por ejemplo, desde un punto de vista de la implementación, que es más fácil de implementar, coordenadas cartesianas, ángulos de Euler o cuaterniones. Cuando tengamos que combinar dos rotaciones axiales una detrás de la otra, ¿qué será más fácil representar? ¿Una o la otra? Aquí a continuación tenéis toda la bibliografía que hemos utilizado durante este capítulo, que podéis utilizar para ampliar los conocimientos que necesitéis en cada uno de los casos.